Buenas, ahora sí, bienvenidos a todos. Les decía, ya tengo medio armado el plan de acá a lo que nos queda de cursada, pero bueno, lo quería charlar con ustedes a ver si les parece bien o si les resulta más cómodo de alguna manera. La semana que viene vamos a tener una sola clase porque el lunes es feriado y después jueves y viernes también es feriado. Yo tenía como primera opción arrancar con ustedes el CRUD, o sea, el trabajo práctico final, la semana que viene. Pero tengo miedo, viste, de que como es miércoles a la tarde, tardecita, y que el jueves es feriado, por ahí hay gente que se pueda tomar esos 4 días seguidos que hay, que se vayan, que no vengan a cursar porque van a estar viajando o ese tipo de cuestiones. Así que, si les parece bien, les propongo la semana que viene no, el miércoles arrancamos con el CRUD. Instalamos Flask, vemos SAMP, vemos cómo utilizar, seguramente hagamos con PHP MyAdmin. eh, Armamos una tabla, vemos cómo vincularla con el front, que sería bastantes cositas. Como para que ustedes vean si les sale algún error, si... No, todavía no pasé, ahora paso la lista de presentismo. Para ver si ustedes pueden vincularse a la base de datos, si les funciona SAMP, si entienden todo. Y de última, la semana que viene, doy la clase 7 de Python, dudas y consultas si alguno tiene acerca de la primera parte del CRUD. Y a la otra semana, la semana después del fin de semana largo, vemos la última clase de Python y la última del CRUD, si les parece bien así. No sé si va a ser la última, pero lo vamos a continuar. Si les parece bien, ya empiezan a correr la bola de que el miércoles arrancamos con el proyecto, así vienen todos a clase, no queda nadie. Tenemos el formulario. Bueno, de nuevo, reitero, por si hay alguien que no estuvo en la clase pasada, ahí ya se ve cuál es el trabajo final. Puede presentarse en Django. Mirá, yo lo voy a explicar en Flask. Si vos te animás a hacer lo mismo y te funciona, el tema es que, ¿cómo de grupo? ¿Estás con más gente que sabe usar Django? Porque yo les iba a decir eso. La clase pasada ya vimos qué es lo que se va, cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para el proyecto, qué es lo que se va a puntuar. Y de nuevo, reitero, el trabajo sí o sí se va a tener que presentar en grupos, en equipos. Así que si hay alguien que está solo, que está sola, escríbame y buscamos a qué grupo unirlo, porque no voy a aceptar entregas individuales. Ya hice algunas excepciones en la primera parte y ahora ya no. Yo por mí no habría problema, Camilo, en que lo hagan en Django, pero entiendo que es un framework que es bastante más... Cuatrimestre pasado lo hicimos en Django y ahora estamos probando, yo por lo menos estoy probando hacerlo en Flask, a ver si hay más feedback, si está más fluido, porque es bastante más complejo. Y no solo lo tendrías que saber vos, sino todos los que van a hacer el trabajo con vos. Profe, lo preguntaba es porque creo que al principio de la cursada eh, habían dicho que iba a ser con Django, o no estoy seguro, pero creo que habían dicho eso. En todo caso, me puse a investigar sobre Django y ya había adelantado algo
Entonces, como para no perder el trabajo que ya tenía medio armadito ahí un toque, ahora bueno, tendré que, junto con los compañeros, hacerlo en Flask todo de cero. No sé si es fácil migrar eso de un framework a otro o tengo que Sí, empezar Flask es nuevamente. mucho más sencillo. Sí, sí. Ok, Nada, si querés lo vemos el miércoles. Cuando termina la clase me decís. Calculo que de acá al miércoles tampoco es que vas a avanzar tanto. Vemos lo que doy y ya te vas a dar cuenta enseguida que es mucho más sencillo que lo que debes estar haciendo. Medio parecido porque seguramente estás importando algunos templates. Esto es lo mismo, pero más sencillo. ok. Bueno, listo, gracias, bro. Pero lo charlamos el miércoles después de que dé la primera clase y que muestre cómo funciona Flask. No tengo problema. Bueno, ok. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda, consulta? ¿Estamos bien? La gente que tenía que corregir algunas cosas del TP obligatorio, intenten por favor ver si lo resolvemos esta semana. Yo les doy una mano, mándenme un correo, traigan las dudas, porque ya la semana que viene arrancamos con lo otro. Si bien pueden usar el mismo framework, el mismo frontend, va a ser otro trabajo nuevo, digamos. Así que nada, cualquier cosa me escriben. Hacemos un repasín de clases y ya después nos metemos a lo de hoy, que también va a ser la colaboración entre clases y encapsulamiento, así que vamos a ver unos ejemplos. Esta clase está armada media, un toque distinto, con algunas cositas de hacer algunos ejemplos o algo así. Bueno. Vamos a hacer un par de ejemplos de clases para repasar lo que vimos la clase pasada. Y después ya vemos las filminas y vemos si podemos hacer algo de lo que está planteado ahí en las filminas. Bueno, voy a hacer un ejemplo de clase chiquita y después vamos a hacer una que utilice lo que no llegamos a ver, strength, del, y ver si hay algo más. Entonces esto puede ser ejemplo clases.py. Entonces habíamos dicho, las clases van a ser plantillas. Y las declaramos de la siguiente manera. Puedo tener un class auto. Acá arrancábamos diciendo cómo se van a definir. Habíamos visto sin métodos, con un método constructor, una función constructora, y después el método definitivo para hacerlo, def init, que acá tengo que poner el self, porque la estamos creando la función, y bueno, puedo decir una marca, un modelo y un color. ¿Se acuerdan qué va a hacer esto? Teníamos dos cosas definidas en las clases, o dos cosas que vamos a utilizar generalmente en las clases. Atributos. Estos son los atributos. Los atributos dijimos que van a ser las variables que están adentro de cada clase. Y dijimos self es propio, es la de uno. Entonces para declararlas podemos decir self.marca
va a ser igual a marca directamente. Self, self.modelo va a ser igual a modelo. Y self.color va a ser igual a color. Estos serían entonces los atributos. Y acá podríamos meter algunos métodos. Los métodos van a ser las funciones. Podemos decir acelerar, acelerar. Y que nos imprime en pantalla. Print. El auto ahora se encuentra en movimiento. Podemos hacer otra que sea def frenar. Acuérdense que son descriptivas, se escriben en infinitivo, se ponen en minúsculas. Vamos a poner un print. El auto se detuvo. Y podríamos decir una imprimir que nos devuelva las características que tiene. Podríamos hacer un print. Usamos fstring. El auto es de marca self.marca. Modelo self.modelo. Y color self.color. Bueno, ahí tenemos definido el auto general. Entonces ahora nosotros lo que podemos hacer es empezar a definir auto 1, auto 2, auto 3 o ponerle determinado nombre o determinada cosa. En este caso vamos a hacer auto 1, como la definí con init, directamente pongo auto y empiezo a poner, no sé, puedo poner un Peugeot que sea modelo 2017 y que sea color negro. Entonces ahí estamos definiendo uno, podemos hacer un auto 2 que sea igual a auto Fiat 2024, 0 kilómetros y color blanco. Entonces ahí vamos cargando utilizando la clase. Si quisiéramos traer algo, podríamos decirle al auto 1, imprimir. Entonces, si le doy OK, me entra todo. El auto es de marca Peugeot, modelo 2017 y color negro. Puedo hacer lo mismo con el auto 2. Y podría ser auto 1, punto acelerar. Y después auto 1, punto frenar. Perfecto. Me describe los dos vehículos. El auto se encuentra en movimiento. El auto se detuvo. Todo fantástico. Hasta acá esto de la clase pasada está bien. Se entiende qué es una clase, cuáles son los atributos, cuáles son los métodos, cómo crear distintos autos en este caso y cómo utilizar los métodos. ¿Estamos bien? Listo. Espectacular. Entonces ahora los métodos de una clase pueden requerir parámetros, sí. Podríamos hacer con parámetros también. Iba a hacer otro ejemplito
guarda con los micrófonos. Ejemplo 2, por ejemplo. Podría utilizar las variables string y del. Habíamos dicho que no. Entonces, esto es repaso de clases usando string. Init ya lo vimos. Del y del. Estos son los que me quedaron pendientes de la clase pasada. Puedo hacer una clase que sea gato. ¿Qué le pasa al gato? Lo definimos primero. Init self. Y acá podemos poner algún atributo, no sé, nombre y edad. Podríamos poner raza, podríamos poner cualquier otra cosa, color. En este caso, self.nombre va a ser igual a nombre. Y se me está trabando el enter, che. Edad va a ser igual a edad. Espectacular. Ahora yo puedo hacer, en vez de una función que sea imprimir, directamente utilizar un string self y que directamente me returne un self.nombre es un gatito que tiene self.edad años. Bueno, ahí tenemos las dos funciones. Podríamos meter una función genérica también que sea maullar. Que nos puede devolver un print. Miau. Y después podemos tener la otra función que vimos y no la usamos, de delete, y que nos puede dar un mensaje informativo también que nos diga vamos a eliminar a uno de nuestros objetos. Los objetos ya saben, eran o auto 1, auto 2, auto 3 o cualquier objeto es un ítem que fue creado a partir de estas clases. Bueno, acá terminamos entonces. Hasta acá la definición de la clase con propiedades y métodos. Acá empezamos a instanciar. Gato 1 va a ser igual a gato. El gato Rolo, que tiene 5 años. Gato 2 igual a gato. La gata Pepa, que tiene 3 años. Y bueno, nosotros podríamos empezar a decir entonces. Podemos imprimir un gato 1 punto nombre. Nos tendría que devolver ese atributo.
podemos hacer un print gato 1, perdón, print gato 1 para ver qué devuelve. Podríamos hacer un print type de gato 1 para ver qué devuelve. Podemos utilizar el del gato 1 a ver qué pasa. Y una vez que lo borramos, vamos a ver si se puede imprimir de nuevo. Bueno, el nombre tendría que aparecer, después ver qué nos dice gato 1, qué tipo es gato 1, intentar borrarlo, intentar imprimirlo de nuevo. Bueno, nombre Rolo, si pongo, fíjense que me devuelve lo del string. Rolo es un gatito que tiene 5 años. Y después me dice que es una class main gato. Si yo pongo el type. Por último, borramos. Cuando pongo esto se me activa el mensaje que dice vamos a eliminar uno de los objetos. Y si lo quiero imprimir de nuevo, me larga error en la línea 27 y me dice gato 1 no está definido. Quisiste decir gato 2. Y sí, y si pongo gato 2, seguramente me lo imprima y después me dé el error. Va a ser un gatito que tiene 3 años. No, no lo matamos, lo borramos de la lista, pobre Rolo. ¿Hasta acá bien? ¿Todo ok? ¿Todo good? Listo. Bueno, me sirve un poquito de agua. Acuérdense de ir dejando el presente y vamos con lo que nos toca hoy. Bueno, ¿estuvieron viendo por qué se pone 2 veces? Vamos a eliminar. ¿Sabés que no sé? Tendría que aparecer solamente ahí en el del. Ah, porque está dentro, me está imprimiendo el string este y me está imprimiendo esto. Cuando yo estoy haciendo esto, si yo le pongo imprimir, esto que le estoy retornando y esto que le estoy imprimiendo, no tendría que decir. A ver, vamos de nuevo. Voy a borrar esto. Vamos de nuevo. ¿Por qué me pone 2 veces? Vamos a eliminarlo. Algo no está andando bien, no tendría que aparecer eso 2 veces abajo. Bueno, y lo estoy llamando ahí al del. Esto está bien, está bien.
No la estoy viendo, ¿no? Me lo está haciendo 2 veces porque deben ser 2 gatos, pero no, porque dice gato 1, ni siquiera. Bueno, lo voy a revisar porque no lo estoy viendo, pero me tendría que devolver solamente el mensaje cuando corro esto. Sí, no lo tendría que imprimir siempre. Pues me voy a fijar a ver que me estoy confundiendo. Bueno, clase de hoy. Vamos a ver la colaboración entre clases y encapsulamiento. Entonces lo que vamos a hacer es algunos ejemplitos de cómo podemos colaborar entre clases. Nada, podemos utilizar en una clase objetos que son instancias de otra clase diferente. Entonces, nosotros podríamos armar algunas cositas que vamos a ver. A ver. Nosotros vamos a hacer la colaboración entre más de una clase. Entonces, imagínense que si nosotros, no sé, tenemos la clase que van a ser personas y cada persona tiene un gato, podría estar la clase gato adentro de la clase persona. O si cada persona tiene un auto, que es lo que vimos en la otra clase hoy, también podríamos hacer una dentro de la otra. Entonces, lo que dice acá es que generalmente no vamos a tener una sola clase. El código se va armando con diferentes clases y lo vamos metiendo uno dentro del otro. Normalmente vamos a tener más de muchas clases y entre ellas van a interactuar y se van a comunicar. La colaboración de clases se va a manifestar como la posibilidad de utilizar en una clase objetos que son instancias de otra clase diferente. O sea que el humano o la persona puede tener al gato Rolo como mascota. Entonces vamos a ver un poquitito eso con algunos ejemplos y viendo si se entiende o si le vamos buscando la vuelta. Este mecanismo potencia el alcance que tiene la programación orientada a objetos, facilitando más el desarrollo de soluciones a problemas complejos sin tener código extenso o difícil de leer. Vamos a achicar código. Entonces, vamos a hacer, creo que son 2 o 3 ejemplos. Vamos a ver cómo nos va con el primero y en base a eso vemos cómo seguimos la clase, esta clase más teórico-práctica. Acá hacemos un ejemplo y yo voy a estar codeando y ustedes me van a dar algunas indicaciones a ver si se entiende o cómo les parece que se encara una cosa o cómo les parece que se va a encarar otra. Pero básicamente es eso. Vamos a hacer una parte del enunciado, vamos a ver si va bien y después vamos a probar algunas cositas, a ver si funciona. Bueno, gato rolo. Un banco tiene 3 clientes que pueden hacer depósitos y extracciones. El banco necesita obtener al final del día un reporte de la cantidad de dinero que sus clientes han depositado. Entonces, para arrancar acá, nos indica el enunciado que vamos a tener objetos de 2 clases, clientes y bancos. Para cada una de estas vamos a tener que crear una clase y vamos a tener que instanciar algunas cositas. Por otro lado, vamos a tener que identificar cuáles son los atributos que vamos a utilizar y cuáles son los métodos que
también van a poder utilizar. Y después vamos a ver cada uno cómo se hace. Entonces, por ahora lo que sabemos es que esto es el ejemplo del banco. Vamos a ponerle banco.py. Y vamos a ver ejemplo del primer enunciado. Por ahora tenemos class cliente, que no sabemos qué le vamos a meter adentro, y class banco, que tampoco sabemos qué le vamos a meter adentro. De acá, ¿qué podríamos decir? Vamos a saber que el banco tiene 3 clientes. Entonces, vamos a tener 3 objetos cliente. Vamos a tener cliente 1, cliente 2, cliente 3. Pero lo que tenemos que hacer es armar bien un diagramita o empezar a ver cómo podríamos tener. Consulta de lo anterior. Podría tener un archivo por clase y después ir importándolos. No estoy entendiendo la consulta, Agus. A ver si me podés decir algún ejemplito o algo. Y después los clientes tendrían un método de depósito y otro de extracciones. Bueno, por ahí va la mano. Tenemos que ver cuáles son los atributos que vamos a tener para banco, cuáles son los atributos que vamos a tener para clientes y cuáles son los métodos que vamos a tener para banco y cuáles son los métodos que vamos a tener para... quería tener, por ejemplo, una clase pi y si lo quiero usar en otro archivo, poder importarlo. Sí, se puede, eso lo vamos a ver cuando veamos librerías, incluso lo vamos a ver la clase que viene cuando arranquemos el CRUD. Vamos a ver cómo se importan cosas. De hecho, al Flask hay que importarlo. Es algo de pi, pero lo tenemos que... Por ahora vamos a hacer todo en un... Vamos a utilizar una clase padre, una clase hijo, y vamos a armarla y ver si funciona. Eso es lo de hoy. Lo de importación lo vamos a ver con librerías. Pero sí, se puede, cualquier cosa lo vemos o me decís para qué lo querés usar y te doy algún ejemplo que se entienda. Vamos a bajarlo con ideas a esto y después, en base a estas ideas, vamos a ver código. Vamos a armar código. Entonces, nosotros vamos a tener la clase cliente y la clase banco. ¿Qué vamos a necesitar? El banco va a tener 3 clientes que pueden hacer depósitos y extracciones. Entonces yo podría decir a banco que sus atributos sean 3 objetos de la clase clientes. Después cada uno pueda operar algunos... A ver, el método, el enunciado decía el banco va a tener 3 clientes que pueden hacer depósitos y extracciones. Yo acá tengo los clientes, le podríamos decir monto, nombre y después que pueden hacer depósitos y extracciones. Ahí podríamos tener armado la primera clase y en la segunda clase vamos a meter a la primera y vamos a hacer operar y depósitos totales como método para tenerlo bien armado. Vamos al código a ver si sale. Nosotros tenemos la clase cliente. En el primer caso dijimos que vamos a tener atributos monto y nombre. Esto es fácil, ¿se acuerdan cómo definir los atributos? Para que los hagamos ahora.
Igual que como lo hicimos en el de recién. Los atributos se van a hacer con una de las... Ahí está, con init. Ahí está, perfecto. Como dice Antonio, definimos con el init. Y acá tenemos que poner self. Podemos poner nombre. Lo que estaba pensando es que si yo pongo el saldo, después se me iba a romper. Bueno, pongo como que el monto inicial va a ser 0 y no lo defino, como dice ahí. O saldo o monto. Vamos a poner que el saldo va a ser 0. En primer lugar, self.nombre va a ser igual a nombre. Acá me faltaron los 2 puntos. Y en segundo lugar, el self.saldo, o sea, el saldo inicial de cada cliente, va a ser igual a 0. Después ya tenemos el init, vamos a hacer depositar, extraer y retornar saldo. Div depositar. Acá sí podemos poner el monto, self y el monto. Y en este caso vamos a hacer que self de saldo sea igual a self del saldo más monto. A ver si se entiende la lógica acá. Yo cuando arranco voy a hacer un cliente que por defecto tengo un saldo 0. Lo que voy a poder hacer son depósitos y extracciones. Depositar, extraer. Entonces, en este caso, si yo hago un depósito, mi saldo ahora va a ser igual al saldo anterior, o sea, 0 en este caso, más el monto. Si yo deposito 10.000 pesos, va a ser 10.000 pesos, saldo va a pasar a ser 10.000 pesos, y después, si yo hago extracciones o si modifico de diferentes maneras, va a ir cambiando. Por otro lado, tengo extraer, que va a ser lo mismo, pero en este caso, menos monto. Yo voy a poder, entonces, ingresar dinero, extraer, y lo otro que me pedía era retornar monto o retornar saldo. Def retornar saldo. Le puedo poner retornar directamente. Así que self. Acá directamente podemos hacer un return y que haga el self.saldo. Entonces ya tenemos todo del cliente. Tenemos la creación, va a tener un saldo, un nombre y después vamos a tener un monto que va a ir variando. Lo que podría hacer también para que sea visible esto es def imprimir y que nos devuelva un print self.nombre tiene depositada la suma de self.saldo pesos en la cuenta. Bueno, hasta acá todo hermoso. Tenemos los atributos que van a ser monto y nombre y los métodos que van a ser init para inicializar, depósito, extraer y retornar.
Ya tenemos todo y le agregamos una que sea imprimir. Ahora lo que tenemos que hacer es, en la clase banco, empezar. Vamos a tener que tener un init, un operar y un depósitos totales. Y mis atributos van a ser 3 objetos de la clase cliente. Esto se puede hacer automáticamente. Primero quiero saber si se entendió lo de cliente. Es de nuevo, creación de clase, utilizar init, y en este caso le estamos metiendo una cosita que es agregar o quitar, pero son métodos y atributos. Lo que queremos ahora es que con esta clase podamos crear 3 objetos o 3 clientes, cliente 1, cliente 2, cliente 3, o cliente Claudio, cliente Gervasio, cliente Aníbal, o cualquiera. Esto lo podemos hacer en el init de la otra, clase. Va a pasar a ser como una clase padre y con esto lo vamos a tener como atributo los clientes. Entonces, yo voy a hacer un def init y vamos a ponerle un self. Voy a tener self.cliente1 cliente Claudio. ¿Se entiende hasta ahí? En el primer init te faltaron, sí, fíjate cómo me lo marca, como que está mal. Bien marcado. No lo reconocía como función. Entonces acá estamos haciendo lo mismo que acá. Estamos instanciando algo. Entonces dijimos, ya tenemos al cliente 1, lo estamos creando adentro de la otra clase, estamos haciendo un inception y podemos hacer un self.cliente2 va a ser igual a cliente Juana y el self.cliente3 cliente Arturo. Bueno, hasta acá tenemos esto. Este método ya lo usamos. Nos falta método operar y método depósito totales. ¿Qué es lo que tienen que hacer cada uno? Bueno, el banco necesita obtener al final del día un reporte de la cantidad de dinero que sus clientes han depositado. Entonces acá lo que tenemos que definir, def operar, y el otro dije def depósitos totales. Bueno, el de depósitos totales va a ser básicamente una devolución de lo que tenemos. Va a ser cómo es el balance del cliente 1, cómo es el balance del cliente 2, cómo es el balance del cliente 3. Entonces yo puedo definir un total que va a ser igual a self.cliente1
punto retornar más self punto cliente 2 punto retornar más self punto cliente 3 punto retornar. Acá le podemos dar para hacer un saltito de línea. Está bien ahí. Bueno, el total va a ser entonces lo que haya en saldo para cliente en 1 más lo que haya en saldo para cliente 2 más lo que haya en saldo para cliente 3. Entonces puedo devolver un print que diga el total de los saldos va a ser total pesos. Todo lo que me pide. Después yo podría utilizar los imprimir para ver cómo son los movimientos de cada uno. Self.cliente1.imprimir. Bueno, tenemos entonces el método init, utiliza los atributos y el método de depósitos totales está utilizando los métodos de la otra función, de la otra clase, digo, perdón. Me queda operar. Acá operar directamente puedo ver qué es lo que hicieron estos tres individuos. Directamente podría decir self.cliente1.depositar y acá ya con valores, no sé, 20.000. Podemos jugar a que el cliente 2 depositó 50.000, cliente 3 depositó 120.000 y después extrajo 20.000 y el cliente 1 después depositó 20.000 más. Entonces ahora ya tenemos todo este diagrama. Ya tenemos los clientes, banco, los atributos y los métodos de cada uno. ¿Qué me faltaría ahora para ver qué pasa? ¿Le podría depositar un saldo negativo? Sí, habría que hacerle más ajustes a esto. Podríamos poner algún if en las funciones para que el saldo no sea negativo, o depende del banco, capaz que se puede. Bueno, vamos a tener ahora que instanciar el banco y ver qué pasó. Claro, en nuestro banco acá termina. Instanciamos un banco entonces y vemos si funcionó todo. Entonces, banco 1 va a ser igual a banco. Ahí lo estamos instanciando y después podemos decir banco 1 punto operar. Vamos a ver qué hace. Bueno, supongamos que hizo todo esto y no sabemos. Entonces lo que tenemos que hacer es banco 1 punto depósitos totales. Ahí está. El total de los saldos va a ser 1.900.000. Tengo 20, 70,
70, 90, 70 de nuevo y 120, 190. Está bien. Claudio tiene depositado 40.000 en la cuenta. Hizo 20.000 y después 20.000. Juana tiene depositada 50.000 y Arturo tiene 100.000. Hizo 190.000, yo dije un millón hoy. No. Tenemos 120.000 menos 20.000. Hasta ahí sería cómo quedaría una colaboración de clases. Más o menos se entendió. Ahora lo vemos cómo lo habían hecho en las filminas y vemos si hacemos otro ejemplito más. ¿Estamos bien? ¿Quieren que repita algo? Ahora vemos otro ejemplo igual. ¿Estamos ok? Listo. Bueno, entonces, método init, se inicializan los atributos nombre del valor. Bueno, yo le puse saldo, se le puede poner monto también. Para que queden dos palabras distintas, porque si no, por ahí se confunde. Monto es el que estamos ingresando y saldo es la suma, la resta. Los métodos depositar, extraer, esto es lo mismo de lo que teníamos. En depositar se agrega y en extraer se extrae. Y que después nos devuelva el saldo o el monto. En el otro caso, hacemos un init, creamos 3 objetos, 3 clientes, hacemos algunas operaciones a lo random y después devolvemos el saldo total. Bueno. Entonces, los atributos de clase, a diferencia de los atributos de instancia, van a ser compartidos por todos los objetos de dicha clase. Los atributos de clase se definen dentro de la clase, pero fuera de sus métodos. Vamos a ver si podemos hacer lista compartida. Me gustaba más el de las películas, que había uno. Acá. Vamos a comentar este y hacemos el de las películas mejor. Enunciado 2. Apliquemos el concepto de atributo de clase en el caso concreto que implementa una lista compartida entre objetos de esa clase. Entonces, en este caso, nos va a pedir que vamos a definir una clase cliente que almacene un código cliente y un nombre. En la clase cliente vamos a definir un atributo tipo lista o tipo array, pero acuérdense que en Python es lista, que almacene todos los clientes con sus cuentas corrientes suspendidas y después vamos a imprimir en pantalla todos los datos de cliente y el estado en que se encuentra la cuenta corriente. Bueno, en ese caso vamos a tener un clase cliente, va a almacenar código de cliente y un nombre. Clase cliente, va a almacenar código y un nombre. Y va a tener sus distintos métodos. Va a tener el método para que imprima por pantalla, todos los datos de los clientes y el estado en que se va a encontrar. Entonces, el estado vamos a ver que nos sirve para suspender o ver si está suspendida. Fíjense, nos pide que inicialicemos con una lista. Entonces, nosotros vamos a hacer la clase y a medida de que vaya
habiendo gente suspendida, se va a ir agregando ahí a donde dice suspendidos. Podemos tener varios porque es un array, es una lista en Python. En este caso, vemos los atributos, código y nombre. Arrancamos con init, código y nombre. Y después el método imprimir nos va a devolver los datos y el estado de cuenta de cada uno. Entonces, viendo el código y el nombre, le podemos aplicar el está suspendido. ¿Cómo se aplica el está suspendido? Bueno, nosotros vamos a decir, si self código está en clientes suspendidos, entonces imprimimos un mensaje de está suspendido. Si no, que no. Y después, ¿cómo hacemos para suspender? Vamos a ir agregando mediante append, o sea, metiendo adentro de cada uno de la lista que tengamos, acá, según el código que nos figure. Entonces, nosotros tenemos 4 clientes instanciados. Bueno, tenemos problemas con Diego y con Pedro, entonces le aplicamos suspender. ¿Qué va a hacer suspender? Va a agarrar y los va a meter acá, en suspendidos. Entonces, el día de mañana, si viene Pedro y tiene que hacer algo, nosotros podemos chequear en está suspendido. Podemos hacer imprimir el cliente que venga y ver si está suspendido o no, o aplicarle directamente. Nos va a devolver cuáles son los que están suspendidos a todos. Lo podríamos hacer con un for que nos muestre todos y ver cuáles están suspendidos. Bueno, eso por el lado de atributo de clase o atributo de cliente. Yo pensaba hacer este otro ejemplo, que es el de composición. Cada clase que definimos es un nuevo tipo de datos con su atributo y método. La composición es uno de los conceptos fundamentales. Tiene lugar cuando una clase hace referencia a unos más objetos de otra clase que son parte de. Entonces, para ver este tema, lo que podemos hacer es intentar armar este ejemplito o este ejercicio que nos dan la filmina. Nosotros, mediante la composición, solo se va a poder utilizar la otra clase, la que es parte de. No se puede modificar ni extender la funcionalidad de la misma. No proporciona funciones adicionales. Así que, cuando se necesita usar otra clase sin ninguna modificación, se va a utilizar composición. Bueno, vamos a definir entonces una clase película que gestione los datos de las películas. Va a tener que tener atributo título, duración, lanzamiento y va a mostrar en vez de con imprimir, con un string, como nos queda. Por otro lado, vamos a tener que definir una clase catálogo que administra una lista de películas. Acá vamos a utilizar lo que vimos en el método anterior. Estas películas son objetos de la clase películas. Debe implementar los métodos mostrar y agregar películas. Bueno. Lo primero lo podríamos hacer tranquilamente, ¿no? ¿Alguien se anima ahí en el chat a definir una clase película que tenga atributos, título, duración y lanzamiento? Eso es solamente como lo vinimos haciendo hasta ahora.
tenemos que crear una clase película y va a tener 3 atributos: título, duración y lanzamiento. ¿Se les ocurre? Yo mientras me voy a servir un poquito de agua. Si no, me dicen y lo volvemos a ver y lo vamos haciendo paso a paso. A ver, Alejandra. Hacemos definite, self, título, duración y lanzamiento y después definimos cada uno. Impecable. Vamos entonces, me voy a robar código, como seguramente han visto algunas veces ustedes, o seguramente lo han hecho para el primer trabajo. Películas.py. Entonces dijimos, esto es resolución de tercer enunciado. Voy a venir acá, voy a tomar prestado el código de Ale y lo voy a traer para acá. Tenemos entonces, acá van a estar las películas con sus atributos. Y después hay que implementar string para mostrar los datos. Bueno, este lo voy a hacer yo para que no me digan que soy vago y que los hago trabajar a ustedes nomás. Definimos string. Y esto directamente que haga un return donde me diga que película, dos puntos, self.título, podemos decir duración, self.duración, y después podemos decir, esto lo podríamos poner en minutos, ¿no? Duración, no sé, 90 minutos. Y después poner, vamos a poner con punto. Duración, tantos minutos. Lanzamiento, le podríamos poner año. Lanzamiento. Y self.lanzamiento. Una hermosura hasta acá. Entonces, volvamos al enunciado. Definimos una clase película. Esto ya está. La clase película tiene los atributos título, duración y lanzamiento. E implementa un string para mostrar sus datos. Entonces ahora tenemos que definir la clase catálogo que administra una lista de películas. Estas películas son objetos de la clase película. Y vamos a tener que implementar dos métodos que van a ser mostrar y agregar películas. Entonces, vamos a ver qué pasa. Tenemos películas, atributos, título, duración y lanzamiento. Esto ya está listo. Métodos init y string. Check, check, check. Check, check. Hasta acá, perfecto. Ahora tenemos que hacer esta clase. Vamos a hacer la clase catálogo, atributos, películas, objetos de la clase películas. Y vamos a utilizar métodos init, agregar y mostrar. Bueno. En este caso, ya terminamos la primera.
vamos a hacer class catálogo, era, ¿no? Catálogo de películas. Sí. ¿Lautaro? Hola, ¿se me escucha ahí? Sí. Sí, sí. ¿Cómo va? Bueno, cuando defino un método, cuando hacemos alt tab, cuando yo ponemos algo alt tab, veo que también se pone como una flechita y que se pone eh, un, en el- por ejemplo, cuando se define el init y haces alt tab, te pone una flechita y te pone el nom. Eso es como para decir lo que devolvería, lo que devuelve el método. ¿Así? Sí, exactamente. Sí, pero fíjate que lo está armando de otra manera, te está poniendo su clase. No, Esto, yo creo que ahí es porque ya lo tenés definido el init, ah, porque si lo arrancás de nuevo. capaz que si lo pones en el catálogo, está ahí, Bueno, está abajo. sí, sí, sí. Esto es un atajo, digamos, es lo mismo que cuando hacemos HTML5, es Ah, con ok. un lenguaje un poquitito más armadito, pero básicamente es lo mismo que estamos haciendo. Claro, y el pass sería como para que lo ignore completamente. Hasta ahí no tenemos nada, vos tendrías que editarlo a esto. Tendríamos que empezar a agregarle los títulos y empezar a agregar cuáles son las cosas que podamos meter adentro. En este Ok, caso no tenemos nada, termina ahí, pero podríamos poner que acá en vez de noun tengamos título, duración y lanzamiento y lo hacemos de otra manera. claro, Es una alternativa. En este caso, yo lo voy a gracias. hacer como lo veníamos haciendo. Es como utilizar if o utilizar el ternario. Al principio se hace de una manera y después los que están cancheros lo van cambiando y lo van haciendo de otra. Depende de cada uno. Me fui de esto. Bueno, tenemos que administrar una lista de películas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y nos podemos robar de acá que teníamos una lista de suspendidos. Entonces vamos a meter un atributo de clase. Acá vamos a poner una lista de películas que va a estar vacía, pero que le vamos a poder ir agregando para la parte que nos pide agregar, que también me lo puedo robar y lo podemos ir haciendo con un append, que si se acuerdan era para meter al final. Bueno, entonces yo puedo definir, vamos a tener init self películas. Y en este caso podemos definir catálogo.películas va a ser igual a películas. Por otro lado, necesito agregar def.función agregar self no sé, peli, para no poner películas de nuevo. Entonces, catálogo.películas directamente estoy hablando de esto que está dentro de catálogo y le vamos a hacer un append, le vamos a agregar nuestras pelis. Esta. Acá ya estamos usando. ¿Quién había preguntado hoy si podíamos utilizar parámetros, argumentos dentro de. Acá ya lo estamos viendo. Así que si surge alguna duda de eso, ese era. Claro. Lo
cualquier duda o consulta que te surja de esto. Y después tendríamos que hacer un mostrar. ¿Cómo se les ocurre que nosotros hemos hecho alguna cosita para mostrar todo lo que tenemos en una lista? ¿Se les ocurre algo? Ahí, como dice Ale, para mostrar, podemos agarrar nuestras pelis, nuestra lista de pelis, y podemos hacer for y in catálogo punto películas print y. A ver si me olvido algo. No, la filmina quería ver. Cliente, ya esto ya está. Init, agregar, mostrar. Todos los atributos están. Todo. Bueno. Puedo definir una peli. A ver. Peli 1, película 1. Va a ser igual a películas. Jurassic Park. Creo, no sé, durará 110 minutos, una cosa así. Y el lanzamiento, no me acuerdo, pero en 1991, más o menos. Acá puse película. Ahí está. Puedo hacer entonces un objeto 1 o catálogo 1. Va a ser igual a catálogo película 1. Entonces, ahí inicialicé una peli cualquiera, una película, utilizando la primera clase, y inicialicé un catálogo. Yo podría utilizar catálogo 1.mostrar para ver qué tiene. Por ahora tiene una película que se llama Jurassic Park, duración 110 minutos, año de lanzamiento. Bueno, ahora tendría que utilizar los agregar. Yo puedo decir catálogo 1.agregar y acá adentro, es la magia, ya puedo empezar a meter las películas, instanciarlas desde este lado. La otra vez fui al cine a ver esta película que me gustó bastante. No sé cuánto dura, 2 horas. Y es de este año. Y podemos agregar otra. No sé. Podemos agregar la película de Barbie que se estrenó el año pasado. Y no sé cuánto dura, 195 minutos, no sé. Estamos agregando cosas. Entonces ahora, si yo hago catálogo 1.mostrar, cambia y me muestra todos los que tenemos. Yo podría hacer que me imprima, en vez de esto,
película y el número, o hacer algo así, cambiarle un poco, darle un poco más de color. Pero lo que estamos viendo acá es que se pueden instanciar cosas desde adentro de un método de otra clase y que ya estamos usando algunas funciones arriba de otras iguales, pero creo algunas cosas adentro y utilizando listas y haciendo algunas cosas medias raras. 93, ¿qué es? Jurassic Park, 93. Más de 30 años. Bueno, ¿se entendió más o menos hasta acá? Creo que queda un ejercicio más, pero no creo que lo lleguemos a hacer. Bueno. Vamos a ver qué me queda acá y ya vamos dándole un cierre a esto. Acá hacemos la creación de películas, el init igual a como hizo Ale, así que muy bien. O ya había visto las filminas, no sé si ya están colgadas. Después tenemos, esta semana ya vamos a quedar al día con la filmina, porque la semana que viene vamos a tener una sola clase y va a ser de CRUD, así que tranqui. El string, donde nos muestra el título y el lanzamiento. Catálogo. Se arma la lista y acá adentro empezamos a meter las listas. Con el append vamos agregando cada peli que queremos y para mostrar utilizamos un forcito donde va entrando a la lista y va imprimiendo cada uno. Entonces, instanciamos una película, la agregamos al catálogo y después podemos empezar a agregar al catálogo todo lo que queramos. Bueno. Atributos protegidos. Encapsulación. Si quieren hacemos un ejemplito de esto y ya después lo terminamos. Bueno, encapsulación. Si nosotros tenemos entonces un atributo, podemos tener métodos que sean privados y métodos que sean públicos o algunas cosas. Básicamente el encapsulamiento va a ser denegar el acceso que va a tener una persona a los atributos y métodos que va a tener la clase. Entonces, nosotros podríamos tener un atributo que esté protegido, básicamente agregándole el puntito ese que ven antes de correrlo. Nos podríamos ir a el primer ejemplo que hicimos, este. Fíjense cómo está acá. Si yo pongo punto guión bajo, vamos a ver qué pasa. Punto guión bajo marca. Me tendría que retar. A ver. Ahí está. Línea 22. Hay un error. Porque quiere imprimir. Y en imprimir se usa marca. Y en este caso, marca va a estar encapsulado. Por ende, no lo vamos a poder utilizar. Ahí de esta manera es la manera más básica que hacemos esto. Y en la línea 16 nos manda para acá, nos indica en qué parte está. El error nos dice, auto no tiene ningún atributo marca. Do you mean marca guión bajo? Bueno, no. Se hace así para evitar.
La encapsulación entonces se va a referir al ocultamiento de los atributos o métodos de una clase al exterior para que no se puedan acceder y modificar de afuera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, podemos meter el doble guión bajo también. Ahí directamente los va a interpretar como privados. En este caso, si vemos, si le pongo un doble guión bajo, ya me marca como que no se accede. No hay ningún atributo. Bueno, lo último que me quedaría entonces es ver los decoradores, setters y getters. Con esto vamos a modificar el valor de un atributo privado. No sé si llego a hacer un ejemplo de esto. No, no voy a llegar. Lo mencionamos y el ejemplo este veo si lo hago en la clase que viene o si se los dejo hecho y vemos un ejemplito de lo que es getter y setter. Básicamente el tema que nos queda ahora estos últimos minutitos es encapsulación, que va a ser ocultar o acceder a algunos atributos o métodos desde otra clase. Nosotros vamos a poder utilizar algo que se llama setter, que nos permite crear métodos que permiten modificar el valor de un atributo privado. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos? Fíjense, los atributos privados, ya vimos que si ponemos así de esta manera, el doble guión bajo, nos va a decir como que no existe o como que no hay ningún atributo que sea así. Bueno, lo podemos hacer. Pero si utilizamos las propiedades, decimos que es un setter, en algunos lados lo vamos a poder mostrar y en otros lo vamos a poder dejar oculto. Eso para la gente que nosotros querramos. Entonces, en este caso, atributo clase hola, si le ponemos el doble guión bajo, no va a ser accesible. Este sí va a ser accesible desde el exterior. Lo mismo pasa con los métodos, no accesible desde el exterior. Y nada, nos muestra que si queremos hacerlo de esta manera, nos va a decir el atributo no está accesible. Y si lo traemos desde la clase normal, digamos, va a funcionar todo bien. Básicamente lo que queda es un ejemplo en el cual va a haber 3 niveles de privacidad: público, protegido y privado. Y lo que vamos a ver, sí, lo dejo para la clase que viene, no vamos a llegar. Es cómo moverlos, digamos. Sí, vamos hasta acá. Entonces, nos van a quedar dos, sí, y no los quiero matar hoy porque la idea es que el miércoles vamos a arrancar con el CRUD y no los quiero castigar mucho. Bueno, yo tenía entonces... Esto estaba viendo para hacerle algunas modificaciones y subírselos a ustedes, agregando más info, o encontré un error y lo soluciono acá. Pero básicamente esto es lo que vamos a hacer el miércoles.
Vamos a arrancar desde acá. Básicamente les voy a mostrar un paso a paso de lo que hago yo y posiblemente se los deje colgado. Pero vamos a ver qué es un CRUD, vamos a ver qué es Flask, por qué usarlo y vamos a instalar. Bueno, esto ya lo tenemos instalado. SAMP no lo vimos, así que vamos a charlar un poquitito para ver qué es y cómo funciona. Y después directamente ya empezamos. Vamos a instalar Flask, vamos a ver las extensiones de MySQL y algo que se llama Jinja para MySQL. Vamos a instalar una extensión que nos va a ayudar un poquitito con lo que es Python. Y después directamente ya vamos a arrancar con el código. Vamos a armar una base de datos de sistema de películas que váyanse fijando ustedes para qué les va a servir en lo que hayan utilizado. O sea, si hicieron una página de, no sé, de viajes, pueden guardar o clientes o destinos, o si hicieron una página de productos también. Lo que les diría es que si hicieron un e-commerce, queda bien para hacer una tabla de clientes. Poner cuál es el nombre del cliente, le podemos poner un ID, nombre de cliente, un correo electrónico y una foto. Yo lo voy a intentar hacer adaptado a lo que venía haciendo y es como si fuera un administrador de la página de películas. Entonces voy a agregar películas y las voy a poder mirar todo el listado, agregar, editar y borrar. Así que vayan pensando eso y el miércoles arrancamos. Van a ser 2/3 clases. Después una charla que vamos a dar seguro de empleabilidad o de alguna cosita que tengan ustedes ganas de charlar de todo lo que está pasando en el mundo IT. Podemos charlar un poco también de inteligencia artificial y esas cosas, de cómo usarlo ahora. Y después de que tengan ese changüí de un poquitito de tiempo, la última semana vamos a ver dos exposiciones, 2 clases de exposiciones. Vamos a ir anotándonos la primera semana de julio y me van a presentar y vamos a charlar un poco de cómo hicieron el proyecto, cómo encararon la parte de frontend, qué les gustó, qué no les gustó, y eso es lo que nos queda hasta el final. Un mes y terminamos. ¿Cómo la ven? Sin miedo. No, bueno, pero después, nada, la clase esta que yo le digo que es más como una charla, ahí los quiero que vengan con preguntas, con cosas, porque yo les voy a decir cómo les parece que tienen que continuar con esto. Porque la verdad que si bien se van con un sitio completo, la idea es que hagan otro sitio o hagan mucho. No, porque no, van a ver que en 2 clases lo hacemos. Es un frontend que se conecta con la base de datos, agrega, borra y edita. Había un curso de Django y ahora no sé si lo están dando. Voy a averiguar, a ver. Tenían ideas de armar algo escalonado bien, tipo carrerita de 1 año y medio, para los que venían de inicial, esto, y hacer un nivel superior. Pero lo voy a preguntar mañana en la reunión y después les digo, a ver cómo viene eso. O había alguna modalidad
de curso de 2 meses que querían aplicar, pero no, tengo que preguntar, no sé en qué estado está. En un momento hubo curso de Django, pero no sé si se está haciendo ahora. ¿Alguna otra duda, consulta? Estoy la garganta muerta, mate. Hablé mucho. Bueno, estamos para despedirnos. Hasta la semana que viene. Sí, sí, estuvo en el recital. No sé si alguno fue el fin de semana. Lo bueno que tocó lindo clima. Bueno, voy a dejar de grabar. El miércoles sí hay clase. Es más, clase arranca la práctica. El lunes no hay clase. Bueno, me despido. Acuérdense de dejar el presente